Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues te damos la bienvenida. No sé si decirte licenciada, maestra, doctora, pero ahorita vamos a caer en cuenta. Pero te damos la bienvenida a este espacio de Contraluz, justamente llamado así porque queremos verte a contraluz, ver esas cosas que no están solamente en la pantalla, en la foto, en un buen flyer, sino queremos verte a contraluz y descubrir de ti quién es Sandra. Hoy tenemos con nosotros justamente a Sandra Neri Cadena. Me da muchísimo gusto poderte tener en este espacio para poder platicar justamente de quién es, que sepamos un poquito más allá de lo que podemos ver en la historia, que no nos cuenta nada, una sola imagen, una sola fotito, una noticia, muchas noticias, ¿no? Eso que no nos cuentan, eso es lo que queremos ver aquí en Contraluz. Entonces nos da mucho gusto tenerte aquí, por ello, para estar estrenando este espacio, pero por ello voy a empezar por una pregunta, claro, en la que quiero que tú me definas quién es Sandra Neri Cadena. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Y pues, ¿quién es Sandra Cadena? Pues es una persona en este momento fuerte, que nada la vence por todo lo que he vivido y he pasado. Entonces, en este momento me considero una persona muy fuerte, que me considero una mujer, pues, que no tengo limitaciones. Entonces, así me considero, fortalecida. Muy bien, muy bien. Fortalecida por todos estos elementos que conforman a Sandra, mujer, madre, además esposa, obviamente, y no conforme con eso, con todas las características, que sí, ¿por qué no? Son como características en las que englobamos a las mujeres, aunque sabemos que hay muchos hombres que tienen muchas habilidades y otras formas de relacionarse en las familias, como esposos, pero además, no conforme con eso, Sandra entra a un espacio en donde quiere ver por otros, ¿no? Es correcto. Entras al espacio público, trabajando en DIF en algún momento. Así es. Y ya de ahí nos vamos encaminando ya como en esta vida, ¿no? Porque estos intereses, sobre todo te lo pregunto como mujer, ya como mamá, ya tenemos un gran trabajo, ¿no? Ya como esposa, tenemos un gran trabajo. Sí, como mujeres tenemos ya nuestro trabajo. ¿Por qué entrarle a este espacio de ver por otros? Porque al final ser un funcionario público, estar en una vida, tendría que ser visto desde ese lado, desde donde yo lo veo a lo mejor, ¿no? O sea, cuando vas y alguien te da un voto, te da un cargo, te da su confianza, que al final está ahí, es ver por esos otros. ¿Por qué ir por otro con tantos trabajos que ya tenías a lo mejor en tu género, en tu familia, en tu espacio? Yo considero que aquí, sobre todo, hay que tener sensibilidad humana. Entonces, esa parte de los seres humanos se ha perdido, la sensibilidad humana. Y es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque me gusta ayudar, me gusta apoyar a la gente, porque yo la considero que hay gente muy buena, hay gente que es muy valiosa y a veces no tiene la oportunidad. Entonces yo vengo desde abajo porque mis padres son unas personas que se han dedicado siempre al campo, sufrimos mucho, entonces en esa situación yo siempre fue el querer seguir adelante, el querer sobresalir, el querer prepararme. Y ahora en este recorrido, en este caminar con la gente, pues obviamente eso es lo que me motiva, a querer apoyar a la gente, a que salga, a que se motive, a que siga adelante, que no vea que desde que se pongan limitantes. Yo creo que no podemos tener limitantes porque somos personas fuertes y tenemos que salir adelante. Entonces, esa es una parte muy importante, el cual la gente me motiva mucho. Y por eso mismo es que yo me gusta apoyar a esa gente, a toda la juventud. La juventud es muy importante en estos espacios. Ahorita yo creo que eso es más, entonces ir brindarles a todos ellos y motivarlos. Por eso me gusta apoyar mucho a la gente. Creo que tendría que ser una de las razones de ser de esta carrera, ¿no? Que emprenden. Sí. Pero me estoy yendo justamente a los porqués, porque te pregunto,
¿por qué si ya somos mamás y con las complicaciones? ¿Por qué si ya somos esposas y las complicaciones? Y todo esto, que ser hombres también tiene sus características específicas de lo que esperamos de los hombres, ¿no? Pero a lo mejor la carrera se pone distinta en todos estos espacios. Por eso me estoy regresando a los porqués, Sandra. Pero, bueno, me voy a regresar todavía un poquito más para atrás. De Tecamachalco, originaria de Tecamachalco. Así es. Has estudiado desde la educación básica en Tecamachalco Toda y mi de ahí vida. son tus orígenes para avanzar. Platícame un poquito de tu formación profesional, desde donde sales de Tecamachalco y hasta donde terminas estos posgrados. Sí, mira, pues todo lo que es desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, pues obviamente me realicé dentro de Tecamachalco. Toda mi vida, mi familia ha sido siempre originaria y casi son los pilares que estuvieron dentro del municipio de Tecamachalco. Sobre todo me refiero en el tema de la parte de mi mamá. De la parte de mi mamá siempre han sido las personas más que se han destacado políticamente. Entonces, de ahí viene yo creo que ya esa motivación. Posteriormente, pues de la parte de mi papá, siempre igual ha sido un hombre muy luchador, muy emprendedor, y es un hombre que yo admiro mucho, porque él es muy tenaz, muy fuerte. Entonces, desde ahí empiezo, y ahí es la base de mis estudios, siempre fue ahí. Y posteriormente yo dejo de estudiar porque me embarazo muy joven. Okay. Entonces, soy mamá muy joven. Entonces, en ese trance solamente termino la prepa en Tecamachalco. Posteriormente me dedico pues a mi hijo y dejo un espacio de estudiar. Posteriormente me pongo a trabajar, salgo adelante y ya de ahí nuevamente nace el querer seguir estudiando. Y es cuando me meto a estudiar la licenciatura. También la estudio en Tecamachalco, en la Universidad Unides, es donde ahí termino la licenciatura en Derecho. Y ahí salgo con un promedio de 9.7, obviamente ahí ya me titulo automáticamente, y posteriormente me nace seguir. Es como un vicio, que tú te metes en el estudio y quieres seguir preparándote, y esa necesidad personal de superarte. De ahí empiezo a estudiar el posgrado, que es la maestría constitucional y amparo, y esa la estudio en la UPAEP, en Campus Tehuacán. Obviamente ahí me vuelvo a titular por promedio y posteriormente ya la necesidad, yo creo que es una adicción, que te empiezas a decir, no, y quiero más, y quiero progresar, y quiero sentirme, y quiero seguir luchando porque el conocimiento nunca se acaba. Y entonces en ese tenor sigues y sigues y sigues. Y nuevamente me dije, ahora pues tengo que estudiar Derecho. Y ya me metí a Derecho, pero ya estudiar el doctorado. Okay. Y esas son las, como ha sido en el tema educativo. Así es. Y fíjate que hay un maestro que conocí dentro de la maestría, y ese maestro nos motivaba mucho, porque yo ya era mamá, yo ya era ama de casa. Entonces, te cuesta un poquito más, porque dejas a tus hijos, dejas a tu esposo, dejas muchas cosas. Pero ese maestro nos decía siempre, dice, yo quiero decirles que hay somos miles de licenciados, pero somos 100 los que estamos en alguna maestría y somos unos los que estamos en un doctorado. Entonces, ustedes definirán en qué lugar quieren estar. Entonces, todo eso te hace motivar. Y aparte, el sentirme bien con mis hijos, que mis hijos se sientan orgullosos de su madre, que sientan ese orgullo que mi mamá puede, aunque es una ama de casa, aunque está con nosotros, es hija, es madre, y pueden, ¿no? Entonces esa es la motivación también que les doy a mis hijos, para que mis hijos sigan adelante y no se detengan. Claro, no hay como el ejemplo, ¿no? Así es. El ejemplo, incluso el ejemplo ya con las figuras de mamá y papá, ¿no? Porque a veces es muy marcada la figura de papá, cómo sale, cómo regresa, cómo es proveedor, y ahora la figura de mamá juega otro espacio, ¿no? Desde el ámbito de la oportunidad de seguirte preparando, ¿no? Porque hoy sabemos que en México la verdad es que la educación
incluso pública, no es realmente un derecho para todos. Está costando muchísimo. Y aún así todo el embudo, como nos estabas diciendo, nos vamos de la básica a la media superior menos chicos, a la licenciatura menos chicos, pues al posgrado ya ni hablamos, ¿no? Está todavía más disminuido esto, pero es precisamente desde esta mirada donde creo que queremos entender quién es la figura de Sandra, que hoy quiere estar compartiendo con otros, y me va haciendo match muchas cosas. A ver, te pregunté, ¿por qué si ya eres mamá, por qué si ya eres esposa, por qué con todos estos trabajos quieres salir a servir a los demás, ¿no? Y luego me dices, bueno, cuando estudio, porque quiero ver cómo ayudar, además en la carrera, ¿no? Me da, creo que también el derecho va justamente hacia eso, hacia irnos enfocando a cómo servir a otro, cómo poder ir por la justicia para los otros. Y entonces me van cuadrando varias cosas que voy ahorita, a lo mejor acomodando en este rompecabezas de lo que queremos entender como Sandra. Pero a contraluz creo que nos vamos a ir todavía a un evento todavía fuerte, a lo mejor desde una perspectiva externa. Yo creo que podremos llamarlo doloroso, que marca tu vida, que puede marcar un antes y un después de Sandra, porque quien te conozca, que por los cargos que has tenido, por cómo has estado con tu gente, por cómo te has movido justamente ahí en Tecamachalco, lo sabe, pero a lo mejor sabe esto que te dejan ver las noticias, esto que te deja ver un periodicazo, esto que te deja ver lo que sale en una tele, pero no sabe lo que hay más atrás, ¿no? No sabe ni siquiera lo que pasa a alguien que puede llegar a tener un conflicto con la ley. O sea, en determinado momento sale una situación donde entras a conflicto con la ley, no sé si podremos llamarlo como un problema de preso político, pero en este debate de decir preso político, donde me quiero regresar y poner a contraluz es la imagen de Sandra. ¿Qué pasa con Sandra cuando pasa este suceso? O sea, ¿qué es? ¿Qué viene? ¿Cómo cambia la vida? ¿Qué pasa con ella, con su familia, con todo esto que la envuelve y que la arropaba de alguna manera y que hoy, en un abrir y cerrar de ojos, cambia bruscamente? Pues sí, mira, es lamentable, desafortunadamente hay personajes o seres humanos con mucha maldad. Créeme que para mí yo nunca me imaginé que en el tema político fuera un juego tan sucio, que si tú no haces lo que debes de hacer o lo que te dicen, yo siempre fui una persona recta, me considero, y jamás me dejé guiar por otras personas. Entonces yo creo que eso fue uno de mis errores, a lo mejor, pero yo no lo considero que sea un error porque siempre he sido una persona recta. Entonces al final del día la gente es muy mala y lo viví en carne propia. Yo creo que desde el punto de vista como Sandra te deja muchas enseñanzas, mucho aprendizaje, a valorar tantas cosas que a lo mejor en tu vida cotidiana no lo valoras, como por ejemplo valorar ver la noche, las estrellas, el respirar el aire. Es complicado y dices, el día a día nosotros como seres humanos nos perdemos en las cuestiones del trabajar, del querer, del ser, del querer más. Nos olvidamos de esa parte, a veces nos olvidamos hasta de la familia. Y de verdad, a veces al hasta llegar a casa y abrazar a los hijos, es como que dices, pasó, ¿no? Y cuando llegas y te enfrentas a todo esto, cuando estás encerrada más de 14 horas dentro de una celda, tienes que convivir con más de 15 compañeras, las cuales todas tienen su mismo dolor, su mismo sufrimiento, y tú aparte de eso luchas, porque fue una lucha incansable contra el gobierno. Es un gobierno represor. No hay justicia dentro del Estado porque no la existe. Y todo eso, viene una lucha incansable. ¿Por qué? Porque es una lucha incansable porque luchas primero que nada con un gobierno. Segundo, la lucha de la familia. Tercero, la lucha donde estás. Y cuarto, la lucha contigo misma. El querer estar fortalecida, el decir, Dios mío, dame la fuerza para no caerme, para seguir adelante.
el ver el sufrimiento de mi familia, la desesperación, mis hijos. Mis hijos fue una parte que Dios mío, ¿no? Éramos una familia muy apegada, mi esposo igual. Claro. Y entonces de repente en un abrir y cerrar de los ojos, la vida te cambia. Cuando estás durmiendo en tu cama y de repente llegas a dormir con 33 personas, bueno, ni duermes, ¿no? Porque realmente es en el piso. Toda esa parte te hace reflexionar. Yo viví más de 765 días en esa lucha constante. ¿Y sabes cuál fue la fortaleza más grande que tuve dentro? La de Dios. Él fue el que me ayudó a salir a todo eso, a ser una persona más fuerte, al no caerme y a empezar a levantarme. Y a levantarme. Y yo decía, yo puedo, Dios, yo puedo y ayúdame, tómame de tu mano y no me dejes. Porque luchas contra ese gobierno, luchas contra una fiscalía, luchas completamente con los ministerios públicos, luego es la lucha con los abogados, la lucha aparte con los actores políticos que te atacan, que te juzgan, y luego la lucha con la sociedad. Entonces, son muchas cosas, pero Dios es muy grande y te da la fortaleza. Y aquí estoy, para seguir luchando. Te veo, Sandra, te veo a contraluz, justamente atrás de a lo mejor una imagen de la noticia, de lo que pude haber leído, a lo mejor sobre el caso. Pero vamos a traer a la gente a lo que vio. A ver, Sandra eres actualmente suplente de diputada en Tecamachalco. Es correcto. En el distrito 15. Así es. No, ¿antes estuviste también? Sí, fui secretaria general del Ayuntamiento de Tecamachalco. Sí, estuviste en los cargos Así públicos es. Y siendo justamente suplente es cuando pasa esto. Así es. ¿No? Que llegan a tu casa justo en la madrugada, hacen todo un cateo y todo lo que han presentado para llevarte a ti y a tu esposo. Así es. A diferentes lugares. Así es. O sea, detenidos con orden de aprehensión y todo, o detenidos no. Y allá armamos la orden de aprehensión. Allá pues realmente yo digo que a veces la fiscalía sabe armar, sí, claro. Sabe armar vulgarmente, como dicen, y a lo mejor me voy a expresar aquí, los chalecos, ¿no? Sí, claro. No, el tema fue el siguiente. A mí me hacen, dizque, una orden de cateo, okay. La cual esa orden de cateo ingresan a mi casa. Por la siguiente cuestión, porque es una llamada telefónica, es anónima, que viene, esa llamada cuando te dan la carpeta, pues obviamente se investiga, y es una llamada telefónica que viene de la Sierra Norte, y de ahí la hace una niña de 2 años, una llamada telefónica, y por una llamada telefónica de una niña de 2 años, giran la orden de cateo en media hora, porque la niña hace la llamada a las 11 de la noche, donde dice que ven un vehículo robado que ingresa a mi hogar. Y posteriormente con esa orden la gira un juez, que es de Tecamachalco, y ingresan a mi casa. Jamás y nunca me muestran esa orden de cateo, porque ellos ingresan violentamente, ingresan más de 70 elementos, junto con más en los videos que se vean y que logro ver apenas, porque todavía como que me cuesta volver a toda esa parte. Son más de 50 unidades. Entonces, por una llamada anónima. Por una llamada anónima, arman pues obviamente la orden, giran la orden de cateo y es como ingresan a mi casa. Buscando ¿qué? Supuestamente un vehículo robado. Un Atos, eso siempre se me va a quedar grabado. Obviamente yo nunca he tenido un Atos y mucho menos era un Atos, porque no, al pasar del tiempo las investigaciones, pues no era un Atos, era un vehículo Mazda. Entonces, en todas esas cuestiones, pues obviamente ingresan a mi hogar con lujo de violencia, lo invaden completamente. Obviamente a mí me sacan de mi recámara junto con mi esposo, mis hijos estaban en su recámara y a él automáticamente se lo llevan, más de 10 ministeriales.
En ese tenor, pues obviamente mi esposo lo sacan literal, pues en ropa interior. Durmiendo, sí. Y igual a mí, yo tenía poco tiempo de que había surgido una operación y pues me lastimaron mucho. Al pasar de eso, ejecutan la orden de cateo, nos fue eso 10 minutos. Ingresan a mi casa a las 6:40 tirando puertas, tirando de todo. O sea, fue algo horrible y se ven los videos. Ingresan a mi hogar y todo esto nos detienen en 10 minutos. Sacan a mis hijos de sus habitaciones, empiezan a romper cámaras, a romper celulares. O sea, algo terrible. Fue horrible, fue, Dios mío, no. Es inimaginable todo lo que estos señores hacen. Y siempre hablaban de que eran órdenes, así escuchaba. Uno de ellos, obviamente se acerca a mi hijo, porque mi hijo en ese entonces tenía 16 años, es alto, y le empezaron a golpear. Entonces, es la impotencia, a mí me empiezan, luego me esposan, me agarran, y yo le digo a uno de ellos, déjenlo, él es menor de edad. Entonces, como que ahí ya se sorprenden, dejan a mis hijos, y a nosotros nos bajan automáticamente. Te estoy hablando de eso, lo hacen en 10 minutos. ¿La edad de tus hijos? 16 y 10. Sí. Viendo todo eso. Todo. Y fíjate que el pequeño fue el que graba. Entonces, esa grabación yo considero que fue la que me dio mi libertad. Sí. Pero pues mi libertad te estoy hablando después de 2 años. Porque es una serie de cosas que tienes que llevar. La fiscalía siempre, esto no pasa, esto no sirve, esto te desecha. Aunque el juez de control se le dijo en su momento que yo iba golpeada, que mi esposo iba golpeado, que no hubo una orden bien de cateo como tenía que ser, muchas cosas, que se fue falsificado el Registro Nacional de Detenciones, que es algo indispensable y que es un derecho fundamental que debemos de tener cuando una persona es detenida. Jamás me subieron, me desaparecieron más de 14 horas, me torturaron. De hecho, hay una carpeta de investigación contra tortura contra todos los agentes que participaron en esa detención, también para el Ministerio Público. Obviamente que esa está ahí, esa carpeta iba a seguir, ¿no? Sí, claro. Porque pues sabemos cómo está la situación política. En ese tenor me desaparecen más de 14 horas, mi familia desesperada, me empiezan a buscar en diferentes lugares, nunca le dan dónde, hasta que después de que ya nos tenían pues torturados, mi esposo muy golpeado, mi esposo de hecho perdió la audición del oído izquierdo, a mí me abren esta parte, pues obviamente tengo cicatrices de que me vuelven a coser dentro del centro penitenciario, ya cuando me llevan sangrando, me hincaron, sin mentirte, me hice hasta pipí por los dolores que ellos me provocaron dentro de. Entonces, en esa situación, ¿dónde están los derechos humanos? La dignidad, ¿no? Exacto. Y lo más triste, te voy a decir, eran mujeres. Entonces, eso es lo más triste. Claro. Pero a pesar de todo, posteriormente pasó eso. A mí me ponen a disposición, pero hasta el otro día. Ya habían pasado los términos que marca la ley, pero pues estaba luchando contra la fiscalía, ¿no? Sí, entonces, claro, todo el poder encima, no podía. Entonces, el primer acto, ¿se declara la legal detención? Sí, y me dictan prisión preventiva oficiosa. Okay. Porque eran unos delitos muy graves. De hecho, ellos me fabrican y lo digo fabrican porque eso fue la realidad, más de 5 delitos. Entonces, en ese tenor, mis abogados me decían, licenciada, esto es un tema muy complicado, muy difícil, y todos estos delitos son más de 60 años. Dios mío, en esos momentos pues me desmayaba. No podía con todo eso. Dice yo, pero ¿de qué me acusan? Porque es más, yo me entero cuáles eran mis delitos cuando me llevan a mi primera audiencia y me hacen firmar y me dicen, estos son sus delitos, estos son mis delitos, ¿sí? Nunca tuve un abogado,
nunca hice una llamada, me llevan y de ahí posterior me pasan a audiencia, y en audiencia que se iba a celebrar a las 8 de la noche, 7:30 de la noche me dicen cuáles eran mis delitos y por los cuales me iban a... ¿Y quién fungió como tu abogado? En ese tenor nos dieron todavía tiempo ellos para que pudiera yo conseguir. Primero me pusieron a uno de oficio, que en esa situación obviamente son paleros sí, claro, de ellos claro. mismos, ¿no? Claro. Entonces nos negamos, queríamos nuestros abogados particulares. Ya en esa situación pues mi familia llega un amigo mío que es un maestro que me apoyó mucho en toda esta situación y que me sigue apoyando. Él fue el que me ayuda a defenderme. Entonces ahí lo admiten, pero no le habían dado la carpeta, él no sabía nada. Claro. O sea, y pues en la primera audiencia... Además que las carpetas cuando las recibes en esos casos son muy grandes. Carpetones, y más sí, la claro. mía. De hecho, dicen que la arrastraban en un diablito sí. porque Sí, era sí, yo sí. la peor de las peores, la forma ¿no? en la que trabaja la fiscalía. Ojalá y fueran así para todas los fuertes que se viven en Tecamachalco, pero pues es lamentable. Fíjate que escuchándote, Nelly, creo que, no sé si afortunado o lamentablemente, pero por el nivel de delincuencia como ha subido, pero además no nada más la delincuencia, sino tantos casos que están en el mismo proceso, ya sea porque fueron los chivos expiatorios, ya sea porque fueron los que se encontraron en ese momento, ya sea por delitos menores que al final terminan con carpetas enormes, pero creo que tanto las personas que han pasado, si alguna ya pudo salir, y si no, las familias que viven este proceso podrían identificarse justamente con el, si yo tampoco he entendido de qué se le acusa a mi hermano, a mi tío, a mi papá, si yo tampoco he entendido, nunca nos ofrecieron nunca nos explicaron qué, ¿no? Porque tus únicos recursos son la gente que está afuera en ese momento. Y si la gente de afuera, pues obviamente nadie nos prepara como para una situación de cualquier tipo, creo que ya empieza toda la tortura, porque solo tú nos podrás decir, y la familia justamente, que pasa estas cosas, el horror de escuchar una celda cerrarse, ¿no? El horror de ese silencio en ese lugar, de ese silencio a lo mejor por todo lo que piensas que está afuera, decías, no puedo imaginar lo que pensaste con tus hijos, ni lo que sentiste con tus hijos al verlos, ni viviendo la escena y mucho menos verlo golpeando, ¿no? O sea, no puedo imaginarlo. Pero ya todavía estando adentro, creo que la vida, pues tú puedes pensar todavía mucho más dónde están, con quién están, si fueron capaces de pegarle enfrente de mí, qué serán capaces de estarle haciendo, cómo los cuido con este sentido de madre, cómo los cuido allá afuera, si estoy aquí, ¿no? Y a lo mejor también estás en tu lucha, porque lamentablemente pues también nuestros centros de reinserción social no cumplen su función, y entonces también es tu lucha por sobrevivencia en ese espacio, por adaptación. No imagino a Nelly, mujer, con la angustia de ser madre, con la angustia de estar adentro, con la angustia de los delitos que ya habías visto en una carpeta, y todos estos procesos que se supone que al cambiar el sistema, pues por eso iban a ir paso a paso, ¿no? Primero la legal detención. Pero si aún con todos los indicios declaran una legal detención y avanza hacia este proceso, ese silencio justamente de cuando estás ahí, no sabes si van a ir, si los van a dejar pasar, si están bien en la casa hoy, si ya pudieron llegar tus familiares. Híjole, Nelly. Es muy fuerte. Es muy fuerte, y eso es lo que más te debilita dentro. El saber dónde están tus hijos, cómo están, qué están haciendo. Es la impotencia. Es la impotencia dentro de no poder ayudarlos, de no poder estar ahí junto, porque pasaron sus cumpleaños solos, pasaron navidades solos, años nuevos solos. Es que sí es así. Sí, claro. Es una parte muy difícil. Mi hijo se graduó, salió, el pequeño igual, y dices, no estoy. Claro. Entonces es una parte que queda marcada para siempre, tanto como ellos como con nosotros.
Y es muy duro. Y es más duro cuando dices, soy inocente. Claro. Y estoy luchando por algo que unas cuantas personas lo han hecho. Entonces esa parte sí es muy fuerte para mí, y estando dentro era mucho más fuerte. Es una impotencia, obviamente hay momentos de soledad, de mucha tristeza. El pensar, decir, ¿qué hice mal? ¿Por qué yo? Siempre me preguntaba eso, créeme, el por qué yo. Y hubo una persona que me dijo dentro, nunca te preguntes el por qué, pregúntate el para qué estás aquí. Entonces esa frase me cambió mucho. Y fue como fui ayudando a mis hijos gracias, a motivarlos, a salir adelante. Hijos, ustedes están afuera. Esténse tranquilos porque yo aún estoy viva. Claro. Y los puedo escuchar. Y ustedes me pueden escuchar. Entonces, vamos a seguir adelante. Y hay una frase que ellos siempre me decían, mamá, nosotros somos los invencibles. Y seguimos siendo, porque seguimos luchando. Y vamos a seguir luchando. Entonces, algo muy cierto, ¿no? Mientras haya vida, hay esperanza. Y aquí estás, Nelly. Sí, y aquí estoy. Y aquí estoy contigo, claro, y con pero, todos los que están. Pero además, es que No. Por eso es creo que parte de la intención de esta charla contigo. De entender esa parte que no vemos, porque terminamos juzgando, ¿no? Y a veces vemos otra vez a la persona y decimos, bueno, y no le pasó nada, ¿no? Sí. Bueno, y está fuera. Bueno, y de lo que se le acusaba, que creo que al llamado que hacemos justamente, para lo que queremos hacer este tipo de charlas, es para entenderlo del otro lado. La verdad es que tenemos tan pocos referentes en educación, tan pocos elementos que hoy nos puedan albergar a un país que vaya en proceso de desarrollo. O sea, necesitamos más, ¿no? Claro, mucho gobierno más. De uno, gobierno de otro, pero necesitamos más, impulso en muchas cosas. Y la educación es una base. Y hoy hemos perdido muchas cosas. Valores. No, hoy hemos perdido los valores en casa, pero también los valores en casa, pues no está la familia, pues es que está trabajando. Pues es que, o sea, hay tantas cosas que no se acomodan, ¿no? Y a veces nos ponemos a criticar, pero es muy poco lo que estamos haciendo y lo que estamos proponiendo. Así es. Y pues sí, es obvio que aquellos actores que se suben, dígase un puesto político, pero también puede ser el representante de los vecinos, o sea, cualquier persona que se pone en el tapanco va a ser víctima, ¿no? De poder estar ahí. Sí puede ser que a ti te toque organizar los recursos, pero también eres el que te pones justo en el blanco para que digan sobre ti, para que opinen sobre ti, para que muy pocos los que aportan, pero muchos los que critican hacia lo que se haya hecho, ¿no? A veces yo creo que el servicio público llega a ser bastante ingrato en su momento, ¿no? Porque puedes bajar recursos, puedes hacer gestiones, pero una cosa que hagas mal y te vas para abajo. Y después debemos regresar. Queremos regresarle a la gente a lo mejor sí la imagen de ¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué voy? Pero que me veas de otro lado. Por eso decía yo, bueno, la gente que se ha identificado, que ha ido a lo mejor al centro de reinserción social por algún familiar, por alguna situación, que sabe lo que es que te revisen. Yo no sé si tus hijos llegaban ahí, ya tan solo con el hecho de que tu hijo, tu hija, tu mamá, tu hermana tengan que pasar por ahí. Sí, yo sé que es un acto de seguridad, pero es, platicábamos, desde el momento en que te dicen, quítate tus aretes, quítate tu reloj, no es de balde, sí te estás quitando algo tuyo. Te estás quitando algo tuyo y estás entrando hasta parece a otro mundo. A otro mundo donde hay, decías, ¿no? Bueno, ver la noche, ver cosas que minimizamos, pero lo asumes tú. A lo mejor porque algo hice o algo no hice o no entiendo, pero cuando ves a tu familia que acompaña el proceso, obviamente desde el cariño de la familia, todavía creo que es más pesado, ¿no? Es más fuerte. Obvio, tú los necesitas adentro, pero ellos que tienen que pasar todo este proceso contigo. Eso es lo que la gente creo que tiene que saber, que no es una familia, ¿no? Pudo haber sido un tema político, pero no fue Nelly y su esposo, ¿no? Fue Nelly, su esposo, sus hijos, su familia, sus hermanos. Mis hermanos. Tus padres, todas las personas que estuvieron en este proceso, porque todos entran contigo. Claro, ¿no? en esa lucha. Afortunadamente tienes una familia justamente que te respaldó, que Así estuvo es. contigo, que acompañó tu proceso, que peleó por ti, que se unió a tu lucha, que creía justamente en lo que eras.
no sé si habrá sido casualidad, imagínate tu hijo, el valor de haber grabado esto con la inocencia, con el espanto, con el miedo. Yo no sé si nosotros como adultos lo hubiéramos podido hacer, sí. Y él en su inteligencia lo hizo. Entonces dices, ¿cómo tu familia te arropó y entró ahí? Creo que ha sido el caso de varias personas que pueden identificarse, ¿no? Así tengan un hijo que pueda haber cometido un delito, no sé, el robo de una cartera, el robo de un coche, el robo entra la familia con él. Claro, y esa porque es un ser humano. Que entender, ¿no? Así es. Que va hacia allá. Justamente la perspectiva de no es una persona, y a lo mejor podemos pedir hacia la justicia, hacia que tenemos que voltear a ver que es toda una familia la que entra al sistema, que es toda una familia la que arropa, y que es lo mejor que puede pasar, porque hay mucha gente allá adentro que está abandonada. Mucho. Y que es gente que tiene todavía menos posibilidades de tener una nueva oportunidad, ¿no? Así es. Porque la familia es definitivamente por lo las que abandonan. No, claro. O sea, hay muchas desgraciadamente. Mujeres, sí. Y mujeres, estadísticamente hay mucho más mujeres abandonadas que los hombres, porque los hombres serán cubiertos por la esposa, por la hermana, por el papá, y en mujeres sí se ha visto. Se ha visto más que son las personas más abandonadas, sí. Es una parte, en esa parte es una parte muy sensible, y sabes, yo como decía, somos las abandonadas, o son las abandonadas, porque hay muchas personas o compañeras que tuve dentro que a lo mejor ya llevan 15, 20 años y dicen, todavía me faltan 25. Y te quedas, Dios mío, ¿y eso voy a pasar conmigo? Me preguntaba. Claro. Y muchas de ellas, pues, mujeres, hay unas que dicen, sí lo hice, hay otras que dicen, no lo hice, estoy por un error y estoy pagándolo muy grande porque ya llevo 15 años y ni mi familia me viene a ver. Y ahí es cuando te topas y dices, gracias Dios mío por tener una gran familia, porque nunca mi familia se rindió. Mis hermanas son unas grandes luchadoras, de verdad que sí. Mi madre es mi fortaleza, siempre lo he dicho y la voy a admirar, porque ella es una gran mujer muy fuerte, tiene 82 años y la veías también luchando contra esa injusticia, luchando y parándose en los juzgados, y yo voy y yo quiero hablar, mi hija es inocente. Entonces es una persona de admirar y de respetar. Es una gran mujer, yo la admiro. Yo creo que de ahí es la persona que también me da mucha fortaleza para seguir, de verdad. Y en esa situación de todas esas mujeres que están dentro de ahí, abandonadas, es muy triste. Es muy triste porque a veces ellas mismas ya se pierden, ya no tienen una esperanza, una razón para seguir, y ahí es cuando yo las ayudaba y les decía, no, hay muchas cosas porque tú tienes que seguir, salir adelante, en lo poco mucho que yo te pueda ayudar lo voy a estar y lo voy a hacer. Y hay muchas de ellas que sí definitivamente, pues ya la familia, dicen, tiene 10 años que no me viene a ver. No sé cómo es mi hijo. Ya no sé si mi mamá viva. Es lamentable y tienen que sobrevivir. Y dentro de ese lugar, las condiciones en las que se vive son muy tristes y lamentables. Demasiado. Yo creo que es la parte que el gobierno ha olvidado. A pesar de que yo creo que hasta que tú estás dentro, lo vives, lo sientes. Y cuando estás fuera, tú pasas y ves esos muros y dices, ay, son los delincuentes. Ay, te expresas de esa manera. Porque a lo mejor en su momento yo lo hice, ¿no? Y a lo mejor lo vi pasar y decía yo, están pagando por lo que hicieron, ¿no? Pero cuando la vida te da la vuelta y estás ahí, ves las cosas diferentes. Ves la impunidad de la justicia, el abandono de las personas. Ves que no hay sensibilidad humana dentro de esos centros penitenciarios, porque carecen de tantas cosas. De lo mínimo, hasta te estoy diciendo, de un plato de comida, porque se vive muy triste. Desde la seguridad también, porque las personas que están ahí también viven esa parte. Es un tema, todos los centros penitenciarios lo he visto que es un tema muy complicado.
es un tema que el gobierno jamás ha tomado en cuenta, que lo ha abandonado. Y todas esas mujeres no hay fuentes de trabajo como tal, porque no las hay. A veces por eso mismo se pelean por la comida, por el querer trabajar, y no lo hay dentro. Es una desesperación muy fea. Es algo que te enfrentas aparte con esa injusticia, el de querer tú hacer algo y no poder hacerlo. El querer poder ayudar y no puedes ayudar más de lo que tú quisieras. Es muy triste. De verdad que hasta que yo llegué ahí, empecé a valorar todo y todas esas personas las abandonan. Tanto, pues no existe un sistema en el tema judicial que las ayude, abogados que se motiven. Son personas que ya no les importa nada. Desde desde la dirección hasta los siguientes, y pasan y es muy lamentable. Sí, tenemos una deuda, yo creo que como país, justamente con nuestro sistema de justicia penal, para hacerlo real, sí. ¿no? Para hacerlo real desde estas instancias, porque sí sabemos que hay gente que ha cometido delito, pero el Centro de Reinserción Social tiene también el Estado sus deudas con el Centro de Reinserción Social, porque no nos ha quedado claro que es gente que era parte de la sociedad, estando afuera, o que va a volver a estar en la sociedad después de una sentencia. ¿Cómo se va a reinserir? Exacto, ¿no? O sea, hay tantas deudas en ese espacio del Estado, pero creo que tu historia nos habla de esos pilares, de esa familia, y me gustaría preguntarte, ¿cuál es como tu lección más grande de esa experiencia vivida en ese espacio? O sea, tu lección, lo que digas, creo que si algo saqué de ahí, de ese momento de ver a mi familia, de ver a mi mamá, de saber que la habían revisado, de que mis hijos vinieran, de cómo, porque además tu proceso, pues, por demás polémico, ¿no? Con esta salida y no salida, y otra vez la misma forma en la que la justicia se dirige, otra vez la forma, pero de toda esta experiencia, ¿qué es lo que tú crees que dices? Eso sale de ahí, y yo creo que esa es de mis más grandes lecciones. Pues yo creo que la más grande lección es valorar tu libertad. Es completamente eso, es tu libertad. La libertad del estar y el ver la noche, las estrellas, el respirar, el abrazar a tus hijos, el llegar y ver a tus padres, el seguir y seguir adelante y darte cuenta de que sin tu libertad pierdes todo. Eso es lo más importante, que a veces nosotros nos enfocamos en otra cosa y yo considero que es tu libertad, es lo más grandioso que he aprendido y a valorar. Es lo fundamental. Así es. Y hoy hablamos de las deudas que tiene el Estado, hablamos de las deudas en sistema, hablamos de que antes de esta experiencia, ¿cuánto tiempo llevas fuera? ¿Cuánto tiempo ya después de la segunda ocasión? La primera ocasión en que ibas a salir en marzo. El 31 de marzo. De hecho, yo salgo, me decretan mi inmediata libertad bajo un amparo, que es el 904 en el distrito, en el 5º de distrito. Ahí es donde se resuelve, donde la justicia me ampara y protege y me da una sentencia absolutoria. Okay. Entonces, en ese momento, el 31 de marzo del 2023 de este año, me decretan mi inmediata libertad. Posteriormente, a partir del 31 de marzo, salgo, me decretan y nuevamente me vuelven a reaprender. Nuevamente por otro delito que no había un orden de aprehensión, que me vuelven a detener, como se ven en los videos, con lujos de violencia, donde le pegan a mi familia, nuevamente a mis padres, a mis hermanos, a los abogados, a mí nuevamente. Y de ahí me vuelven a reaprender por otro delito. Posteriormente de ahí, como no es un delito grave, pues obviamente ya al comprobar y todo eso, los abogados y todo eso, dura 4 meses. Entonces, en el mes de julio es cuando ya me dan mi libertad. ¿Todo el tiempo estuviste en San Miguel? En San Miguel. Todo eso en el Cerezo de San Miguel estuve todo, siempre, nunca me movieron, ¿no? Okay. Aunque la jurisdicción le pertenecía a Tecamachalco, pero siempre manifestaba la fiscalía que yo era una persona muy peligrosa. Entonces, como tal, no me podían tener en un centro de reinserción pequeño,
Por eso es el motivo que me trasladan hacia el Cerezo de San Miguel. Y ahí, de hecho, me tuvieron pues los 2 años, ¿no? En las últimas, cuando me hacen la segunda reaprehensión, obviamente ya no me sacaban a casa de justicia, porque supuestamente ellos decían que la familia hacía disturbios, que yo era una persona muy, muy peligrosa en el tema político, y desde ahí me empiezan a hacer videoconferencias. Para todos. Ajá, entonces en ese trance, que son 4 meses, ya no me sacan absolutamente nada. Y ahí me llevaban a cabo mis audiencias, y a partir del día 29 de julio del 2023 cambian las condiciones, no es un delito grave, y ya es como me dan mi libertad. Entonces a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, voy para 5 meses de que nuevamente vuelvo a vivir. Sí. 5 meses comiendo en casa. Así comiendo es. calientito, pudiendo dormir en una cama. Sí, la verdad que sí, bañándose. Sí, claro, sí, ¿no? sí, viendo a la familia. Así es. Pudiendo darle convivir con las hermanas, con la familia, con todo. Todo es que hijos. empiezas con tus hijos a abrazarlos, ¿no? Sí, claro. Y decirle, ay, mami, estás calientita, es algo muy hermoso. Claro. Sí, toda esa parte. Eso es lo que no vemos. No vemos. Creo que eso es lo que queremos compartirle a la gente, lejos de los otros espacios, de las otras noticias. Queremos mostrarle esa otra parte de qué es lo que ahora valoras. Y hoy, después de este camino... El comerme una uva también, ¿eh? Sí, claro. Sí. Sí. ¿Qué es lo que puedes hacer y la piña? No podías hacer? Sí. Por todos los alimentos que no pueden ingresar, ¿no? Después de un helado, eso sí, salí, lo primero fue un helado grande. Sí. Claro. Sí, pero bueno. ¿Y de tu Tecamachalco? Ay, mi Tecamachalco es mi Tecamachalco hermoso. Sí, claro, ir a visitarlo. Y hoy, Nelly, hoy vamos por otro camino. Ya te tocó vivir primero la experiencia, sí, de haber estado formándote en Tecamachalco, o sea, parte de la comunidad, o sea, vivir tu comunidad, ¿no? En toda tu formación de educación, nos decías. Posteriormente avanzas con estas oportunidades ya con familia de seguir estudiando. Empiezas como parte de la función pública en unos espacios. Hoy sigues siendo suplente de diputada. Suplente de diputada. ¿Y hacia dónde va, Nelly? Pues vamos por la presidencia municipal de Tecamachalco. Yo creo que tenemos que hacer justicia y sobre todo limpiar mi nombre, porque mi nombre fue muy, muy manchado por personajes que están llenos de maldad, como siempre lo he dicho. Entonces, y aparte, ¿no? Quiero seguir apoyando a la gente. Yo siempre tengo esa frase, vamos por un renacer de un mejor Tecamachalco. Vamos a cambiar esas políticas viejas que siempre han estado ancladas, que los mismos personajes políticos siempre quieren dominar dentro de Tecamachalco. ¿Por qué no darle a otra persona la oportunidad que haga las cosas diferentes? Vamos por un renacer de Tecamachalco. Y lo vamos a lograr. Vamos bien. Claro que sí. Y Tecamachalco tiene que renacer porque ha estado, yo les digo, ha estado con la mafia del poder. Desafortunadamente unos cuantos se apoderaron del partido y ahora yo le digo a la gente, no veamos un partido, veamos a la persona. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo soy? ¿Cómo he trabajado? El apoyar. Eso es. Vayámonos por la persona. A lo mejor el partido, dicen, el partido es que hay un partido de moda. Sí, a lo mejor sí lo existe. Sí ha trabajado, sí lo ha hecho. Pero ahora busquemos a la persona. ¿Quién es la persona que va a llevar ese color? Sí, claro. Como dicen, ¿qué trae en su morral? Sí, ¿Qué quiere seguir adelante? Entonces, eso es lo que quiero, cambiar, renacer Tecamachalco, porque es lamentable la inseguridad que se vive. Es triste el regresar y ver un Tecamachalco más hundido. Es lamentable. Y es más triste porque tú eres de ahí, tú viviste, tú naciste, tú lo sentiste. Me acuerdo que antes yo salía con mis hijos en el parque, caminamos y ahora no puedes. 7 de la noche, Tecamachalco es un fantasma. Vamos a que nuevamente regrese todo eso, hacer algo diferente, pero tenemos que quitar de raíz esos personajes
que siempre están y que siempre quieren aparecer. Claro. Ya, que dejen, por favor, de saquear Tecamachalco. Ellos ya lo ven como un negocio, porque para ellos eso es un negocio. Porque no sienten, no han vivido las injusticias como yo las he vivido. Entonces ellos ya lo ven, sí, me anoto y me dan un puesto, ¿no? Y son los mismos personajes que siempre hemos visto. Entonces hagamos algo diferente. Y Tecamachalco tiene gente muy buena. Y Tecamachalco ya no lo engañas. Entonces, eso es lo que queremos. Cambiar y ser algo diferente por Tecamachalco. Entonces, hoy Sandra Nelly. Así es. 5 meses a punto de cumplir, de estar de regreso a casa y de estar renaciendo, quiere ver renacer Tecamachalco. También. Entonces, eso es lo que más me motiva a seguir adelante. Y a seguir luchando. Y ahora sí, hasta donde topemos que hay que seguir. Pues solo una persona que ha sabido renacer justamente de lo que pasa y no albergarse en eso. Y más como mujer, creo que como mujer a veces decimos, bueno, imagínate si para un hombre es pesado, para una mujer que lo pasó, que lo vivió, y todavía tenemos a lo mejor más chance de hacernos la víctima, ¿no? Pero cuando no es así, y cuando te toca renacer, creo que puedes llevar justamente a renacer a algo más. Porque ahora sí, para ir cerrando, te voy a poner lo que veo a contraluz de Nelly. Si yo pusiera hoy esa foto que puede estar en el espacio y la pusiéramos a contraluz, yo veo a una Nelly que ha pasado de ser la esposa, de ser la ama de casa, de ser estudiante profesionista, de ser mamá, ¿no? De ser funcionario público y estar al pendiente de otros espacios, a vivir una pesadilla. Porque no podemos ponerlo de otro tamaño y a lo mejor no podríamos darle las dimensiones a la gente que no lo ha pasado, y quien lo ha pasado, quien ha salido de alguna situación en conflicto con la ley o quien es familiar de alguien que ha estado ahí, sabe que es estar en ese espacio, en esa pesadilla en donde parece que se detiene el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, hoy, renaciendo después de ahí, veo a una Nelly que reflexiona y que nos ha mencionado a la familia, a cómo es importante el proceso de prepararte para ser un ejemplo, ¿no? Para tus mismos hijos, que además eso nos falta mucho, que hoy los representantes, que levanten la mano 100, pero que los 100 estén preparados. Claro. Que los 100 nos puedan decir, yo he pasado por la educación pública, yo sé lo que se vive ahí, yo he tenido la oportunidad de estudiar en esto otro. Quisiera que más gente tuviera la oportunidad de pasar ese embudo y de decir, ya estoy en un posgrado, ya estoy en otro curso de especialización, ¿no? Depende para lo que se dediquen, pero creo que sí necesitamos a esa gente que nos vaya jalando desde la experiencia y que pueda verla ahí. Entonces sigo viendo una Nelly que habla de familia, que habla de lo importante que es. Y solo quien concibe a la familia desde ese espacio tendrá a lo mejor la capacidad de intentar gestionar todo lo que se pueda para brindarle a la familia. Salud, educación, el espacio público, ¿no? Lo que estabas diciendo. Así es. O sea, porque, a ver, yo quiero que mi mamá, que mi hermana, que estuvieron conmigo, puedan salir al parque en la noche. Claro. Yo quiero que mis hijos puedan regresar de la escuela en la noche, o si puedan regresar de una fiesta en la noche, ¿no? Porque necesito a mi familia de regreso, porque ninguno de nosotros estamos exentos de poder pasar un tema, a lo mejor en conflicto con la ley, o un tema de salud, ¿no? O un tema de otra situación, y necesito poderme mover, en este caso, por Tecamachalco, necesito poderme mover por las diferentes carreteras, poder llegar sano a mi espacio, seguro a mi espacio, moverme en mi cochecito, que todos sabemos lo que nos puede costar hoy, ¿no? Estarme moviendo en ese espacio, que tenga mi trabajo, que tenga mi local, que pueda acceder a algo más y no estar temiendo el cerrar a cierta hora, el que no tenga el servicio público necesario, ¿no? Hay alguna violencia que es violencia del espacio público justamente cuando no tenemos estos servicios necesarios. Y eso a lo mejor se nos está haciendo costumbre, pero cuando vemos, bueno, pues es que allá tampoco tienen agua, es que allá tampoco le han pavimentado las calles, es que allá... A ver, no, el hecho de que no se dé no quiere decir que es lo normal. De alguna manera, así como sociedad, como comunidad, estamos viviendo las consecuencias de ciertas cosas. Y creo que alguien que conciba a la familia así es quien va a ver todos esos espacios, o quien puede ver todos esos espacios para ver a su propia familia bien y, en consecuencia, a las demás familias bien. Sandra, qué bueno platicar contigo. Gracias. La verdad es que no sabía cómo abordar este tema contigo, porque no sabía que le llamabas fuerza. Después de ver tus palabras y después de saber que es tu familia la fortaleza,
de verte hoy afuera, de ver cómo expresas, incluso al decir, comerme un helado, que a todos podemos decir, pasa si te compras un helado, ¿no? No pasa si te compras un helado. No todas las situaciones son así de fácil. Después de ver eso, justamente entiendo a qué le llamas fortaleza, entiendo a qué le llamas una mujer fuerte. Y pues no sé qué vaya a pasar justamente en esta carrera que hoy con más gente, pero no porque sea más gente, pues es o más fácil o más difícil, porque lo que sí creo es que tus experiencias como mujer, tus experiencias ya como funcionario público, lo que te ha regalado la educación, que te regala otro espectro mucho más amplio, ¿no? Para ver las cosas y para ver por tu comunidad, y tu amor por Tecamachalco te pueden llevar por un muy buen camino, y ojalá y así sea, justamente por la gente de Tecamachalco. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Y contarnos de esta manera, porque así queremos entenderlo. Queremos entender quién está atrás de la postulación, atrás del me inscribí, atrás. Quiero ver un poquito más. Muchas gracias por habernos contado, y que sigan disfrutándose los días así, día a día, minuto a minuto, con tu familia, con tu hermana, con tus hijos. Y ya no toqué el otro tema porque todavía estás como esposa, ¿no? En otro proceso, siguiendo otro proceso, pero esa misma fortaleza estoy segura que te va a acompañar en adelante, y ojalá por el bien de todos, nuestro sistema de justicia sea cada vez más efectivo, más bueno, más eficiente, porque ninguno de nosotros está exento de pasar nada de esto, ¿no? Ninguno. Nadie. O sea, ya no sabemos. Antes pensábamos que era cierto tipo de persona y de manera específica. No, ahorita no. Ahorita hay que tener cuidado de todo. Así es. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por brindarme este espacio, y gracias a ti. Me sentí muy ameno y muy contenta aquí. Qué bueno, pues muchísimas gracias. Pues aquí vamos a cerrar el programa de hoy, de verdad. Claro que sí. Que venga lo mejor, venga lo mejor, por un Tecamachalco renaciente. Así es. Junto a Nelly, que literalmente... Por un renacer de Tecamachalco. Ha renacido, ¿eh? Así es. Felicidades. Y seguimos adelante. Gracias.